Estábamos contando la historia de Malvinas y particularmente la arista que encontró Hernán Dobry, que es periodista e investigador, que dedicó años al estudio de la guerra de Malvinas y particularmente hizo foco en su último libro, el último de los 3 que publicó sobre Malvinas, sobre los soldados judíos en Malvinas. Un 33% de ellos sufrió agresiones antisemitas y un 10% fue estaqueado en las islas, una forma de tortura bastante común, lamentablemente, durante el conflicto en las Islas Malvinas. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Nacho Otero te saluda. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Estás en Buenos Aires? ¿En qué parte estás? Estoy en Madrid. Ah, estás en Madrid, de ahí la dificultad porque no pudimos contactar antes. ¿Cómo fue esta historia? 3:30 de la mañana acá. Claro, por eso. Te agradecemos por la hora. ¿Cómo fue esta historia y cómo fue que te encontraste con ella? ¿Y cómo fue que la fuiste investigando? En mi primer libro sobre el tema, que se llamó Los Rabinos de Malvinas, 2012, y luego fue como una parte de una continuidad que faltaba complementar ese libro, porque allí había trabajado con algunos casos de soldados que habían sufrido antisemitismo durante la guerra, y en este último libro la idea era trabajar sobre las historias de vida de todos ellos, porque cada persona tiene una guerra diferente. O sea, vos y yo podemos estar ahora hablando y vos estás sintiendo cosas diferentes a las que siento yo. Y en una guerra es exactamente lo mismo. Y la realidad es que cada uno tenía algo diferente para contar. Y ahí empezaron a aparecer muchísimos otros casos de maltrato antisemita, que iba en un rango muy abierto, que iba desde el estaqueamiento y las torturas físicas hasta el maltrato verbal, ¿no? Los insultos y preguntas que uno no puede entender como alguien en medio de una guerra puede hacerle a un soldado que teóricamente es quien debe defenderlo a ese oficial o a ese suboficial que se la está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y eso fue surgiendo durante toda la investigación, y la realidad es que no hay respuesta para cuando uno trata de entender cómo ocurrieron entender que el antisemitismo es irracional totalmente. O sea, no tenemos una forma de explicar por qué una persona es antisemita. Pensar que eso se dé en una guerra y hecho por un oficial o un suboficial propio, o sea, no el enemigo que te tortura de esa forma, ya es totalmente inconcebible. Entonces, eso, que obviamente no se dio solamente con soldados judíos, o sea, hay muchísimos casos de maltrato durante la guerra de Malvinas, y tampoco fue con todos Sí. los soldados en la guerra, pero en este caso los judíos tenían una cuota especial por su condición religiosa. Generalmente lo que cuentan respecto a estas formas de apremios, de torturas dentro del conflicto de Malvinas, era que de repente el que llevaba la contra, el que no acataba una orden, era estacado, ¿no? Lo ponían en forma de X y lo ataban con estacas al suelo y lo dejaban ahí a la intemperie, sea cual sea el clima, en una tierra en donde el clima es extremo y el frío es extremo. Vos lo que descubriste es que a los conscriptos que eran judíos los estacaban solamente por ser judíos, independientemente de cuál fuese su actitud frente al suboficial. Totalmente. O sea, recibían un maltrato especial por su condición religiosa. No es porque hizo esto, hizo lo otro. No había una razón. Claro. O sea, no era una penalidad porque había cometido X cosa, o que había hecho, o le había hablado mal al suboficial o al oficial. No tenía nada que ver eso. Descubrían que eran judíos y los estacaban. O sea, sabían que eran judíos. En su gran mayoría eran clase 62, con lo cual ya llevaban un añito adentro del servicio militar obligatorio. No siempre era el mismo oficial que te tocó en la Colimba el que te tocaba después en Malvinas. En muchos casos, por ejemplo, hay casos de estaqueamientos y
y de torturas físicas que justamente no fue el oficial que le tocó a ese soldado durante el servicio militar. Y Hernán, entonces, Rodrigo Alegre te saluda, ¿cómo estás? ¿No había en las jerarquías superiores algún oficial de la comunidad judía? ¿Todos eran, digamos, soldados rasos o que estaban apenas integrando el servicio militar obligatorio? Mira, en el ejército, los últimos casos de oficiales judíos tienen que ver con la década del 40. A partir de ahí ya no llegó ninguno más, por un montón de cuestiones que tienen que ver con el avance de la iglesia dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, de la década del 30, todo lo que fue la cruz y la espada, etcétera. Llegó un momento en el año 44 que empezó a pedir fe de bautismo para poder entrar en el ejército, con lo cual estaba cerrado no solo para los judíos, sino para todo aquel que no fuera católico. Que no bautizado, Eso se removió después, pero el espíritu quedó, entonces ya oficiales judíos no había. Sí había suboficiales, y en su mayoría los suboficiales eran todos de la Armada, no de ejército. Pero la situación de cada uno de ellos fue diferente. O sea, hay un caso de uno de los suboficiales que también sufrió antisemitismo antes y durante la guerra, pero lo que hay que aclarar es que esto no es una cuestión puntual de Malvinas. O sea, no es que esta gente se despertó así en Malvinas. No, lo que pasa es que uno piensa en que ante un enemigo común, que en ese caso era la guerra, digamos, y enfrentar a los ingleses, y en una situación de conflicto bélico en el lugar, digamos, uno piensa que se aunan fuerzas en pos de enfrentar a un enemigo y de estar hombro con hombro, y no la tortura y la represión dentro entre el mismo grupo de compañeros, digo, los compañeros, te lo entrecomillo, como compañeros de armas, ¿no? Sí, eso totalmente. O sea, es lo más irracional de todo. Si pensar que vos vas a torturar a tu propio soldado cuando tiene que combatir es totalmente inconcebible. O sea, nadie lo podría pensar. Uh-huh. Pero tenés que entender también esto como una continuidad, ¿no? Muchos de estos oficiales y suboficiales hacían lo mismo en los regimientos. Entonces, lo que no se dio cuenta esa gente que iba a pelear una guerra. Claro. Y ese es la gran cuestión. O sea, no nos olvidemos también que la guerra empieza el 1 de mayo. Todos tenemos la fecha el 2 de abril, porque el 2 de abril es la recuperación de las Malvinas. Sí. Pero la guerra, o sea, los combates contra los ingleses empiezan el 1 de mayo. Claro. En todo ese tiempo, estos tipos estuvieron sin hacer nada, porque no había nada que hacer. O sea, cavaron las trincheras. Y era esperar. Que vienen, que no vienen, que vienen, que no vienen, que vienen, que no vienen. Nada más que eso. Y en su aburrimiento hacían lo mismo que hacían en los regimientos. Hay una perversión ahí, ¿no? También. Sí, y aparte no te olvides que muchos de estos oficiales y suboficiales, uh-huh, cuando empezás a hurgar un poco, participaron también de los centros clandestinos de detención. No, totalmente. Pero la tortura también estaba vista. Era la metodología, igual, que bajaba como la válida. Me gusta aclarar algo. Sí, obvio. Que no fueron todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas los que hicieron esto. Fueron una minoría. Ok. ¿Sí? Y está bien la aclaración. Las Fuerzas Armadas combatieron durante la guerra con muchísimo profesionalismo, con las limitaciones que tenían por el equipamiento, uh-huh, que tenía la Argentina en contra de lo que tenía Gran Bretaña. Y no reconocido por nosotros, reconocido por los propios ingleses. ¿Hablaste con los ingleses? Estuve buscando información sobre oficiales y soldados judíos en Inglaterra. Estoy trabajando justamente en eso. Los números son diferentes, son mucho menores que los argentinos en cantidad, ¿no? Y la presencia de oficiales judíos en las Fuerzas Armadas inglesas es histórica. Incluso hay rabinos capellanes. O sea, porque no existe esa discriminación para ingresar en las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy distinta la forma en la que vivieron la guerra los ingleses que o sea, los miembros de la comunidad judía inglesa que los argentinos. Tengamos en cuenta que el 98% de los judíos que combatieron en la guerra eran soldados conscriptos. Claro. O sea, ni oficiales ni suboficiales.
¿Cuántos libros escribiste sobre Malvinas? 3, ¿no? O sea, que tienen que ver con Malvinas son 3. Porque el primero que escribí se llamó Operación Israel, el rearme argentino durante la dictadura, y buena parte del libro tiene que ver con la guerra de Malvinas y toda la triangulación de armas que hizo Israel para ayudar a la Argentina a través de Perú. Entonces hay muchos capítulos que tienen que ver con Malvinas puntualmente. Si bien no es un libro de Malvinas, porque tiene que ver también con otras operaciones previas a la guerra, una parte importante tiene que ver con esta guerra. Y después fue Los Rabinos de Malvinas, que salió en 2012, que fue republicado el año pasado aquí en España, y Los Soldados Judíos de Malvinas, que se publicó en 2023 en Argentina. Uh-huh, uh-huh. Y cuando repasás Malvinas, o sea, ¿qué es lo que te llevó a meterte y hacer la lupa en Malvinas? La lupa fue puesta a la comunidad judía realmente, porque desde mis años de estudio en TEA como periodista, mi trabajo final de investigación fue la comunidad judía y la dictadura militar. Y trabajando en eso, me encontré con un artículo muy chiquitito que decía 3 rabinos viajan a Malvinas. Y a mí me llamó la atención. Lo recorté y lo dejé guardadito ahí, dije, en algún momento voy a hacer algo. Y ese algo fue pasando el tiempo, hice una maestría, y cuando fue mi maestría, fue justamente la investigación de la venta de armas. Y cuando terminé ese libro dije, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué fue? Dije, me acordé de ese artículo y ahí empecé con Malvinas puntualmente a meterme en el tema. Y lo que tiene Malvinas es que es una caja de Pandora increíble. Es impresionante, pero es así. Es como que no paran de aparecer aristas y todos los años aparece una historia nueva sobre Malvinas. Una historia ¿Sabés que Malvinas más es que nueva, uno de los, desconocida, ¿no? Malvinas es uno de los conflictos que mayor cantidad de libros se ha escrito cuando ha durado tan poco. Porque realmente la guerra duró 1 mes y medio. O sea, el 1 de mayo al 14 de junio. Y la cantidad de libros que hay, y con lo corto que fue, creo que la guerra de los 6 días debe ser uno de los pocos que la supera en prolongación y cantidad de obras, ¿no? Pero es increíble, o sea, todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas. Hoy, sin ir más lejos, me escriben de un sector de veteranos de Malvinas y me entregaron cartas de pilotos peruanos que solicitan ser reconocidos como que les den el mismo reconocimiento que le dieron a otros peruanos. Es que Perú dio una ayuda. Impresionante. Impresionante. Lo relato en detalle en Operación Israel porque los peruanos hicieron lo que no hace absolutamente nadie. O sea, que a vos un país te firme órdenes de compra en blanco y te diga, hacé lo que quieras, comprá lo que quieras en nombre mío, no lo hace nadie. Impresionante. Y los peruanos lo hicieron y así llegaron muchísimos equipamientos, especialmente de Israel, que le causaron problemas inmensos a los ingleses durante la guerra. Pero eso no lo hace nadie. Se triangulan, que yo compro, pero darte una carta blanca y decir, andá, comprá lo que vos quieras y decís que es para mí. Y te firma un certificado de destino final en Lima, que lo compro yo y que lo voy a usar yo. No lo hace nadie. Hernán, y eso tiene poco reconocimiento, y le pagamos muy mal a los peruanos en la guerra entre Perú y Ecuador, vendiéndole armas a Ecuador. Totalmente. Hernán, gracias, nos quedamos con un montón de aristas, obviamente, y seguramente esperemos el 4.º libro que sea sobre una profundización sobre las historias de los pilotos peruanos. Te mandamos un abrazo grande y gracias por este contacto con nosotros. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Hernán Dobry, periodista e investigador, pasó por acá, por Argentina Macondo. Estás escuchando